Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Pregunta, ¿ustedes ven a mí o ven la presentación? Por el momento hago cese. De momento a mí, genial. Entonces vamos a poner ahí. Ahí ven la presentación. Ahí está, la presentación, sí. Después te lo voy a pasar, así ya solo cualquier cosa que se lo pasen y se comuniquen con ellos. Acá. Lugar audio, perfecto. Bueno, a ver. Como veis, que tú estás llegamos, acá, las causas. Bueno, eso estaba explicando el tema de la cautividad de guerra. Los romanos también lo extendieron inclusive hacia sus propios pares. Cualquier romano que caía bajo cautividad de guerra, automáticamente se le aplicaba la muerte civil, ¿sí? Perdía la capacidad de persona, dejaba de ser ciudadano romano y salía de su familia. Sin embargo, se subsanó a posterior esto, tomando como, digamos, como saneamiento, que si el romano, o el ciudadano romano, escapaba o era liberado y volvía a Roma, se retribuía toda la situación original como si nunca hubiese sido esclavo. Las formas de extinción de la esclavitud. Bien. Había dos maneras, se podría decir. Una eran las solemnes y otra las no solemnes, que se llaman manumisiones. Podríamos entenderlo para que sea más fácil y didáctico de comprender, de que en realidad podríamos decirle formales y no formales. ¿Por qué? Porque unas requerían de determinadas formas y mecanismos para poder realizarse, y la otra ocurría sin ningún tipo de formalidad, ¿sí? Dentro de las manumisiones solemnes tenemos tres: la vindicta, el testamento y el censo. Las más fáciles de comprender son el censo y el testamento, ¿sí? Yo por testamento decía que tal persona dejaba de ser esclavo. El censo es cuando se hacía el censo, digamos, de la población. Yo, pater familia, incluía dentro de las personas que estaban como alienígenas míos, al esclavo. De esa manera pasaba a estar libre. Y la tercera era una ficción en la cual ante un magistrado se situaban tres personas. Una era el dominus, el dueño, digamos, porque recordemos que los esclavos son cosas, el dueño, el esclavo, y una tercera persona tocaba con una varita, la vindicta, ¿sí? Tocaba con una varita al esclavo, decía, esta persona es libre, el dominus no lo negaba, automáticamente pasaba a ser libre. Las manumisiones no solemnes, como dije, lo que implica es que están desprovistas de formalidades. Lo que ocurría es que en realidad, si no se hacía de forma solemne, a todos esos no pasaban a ser ciudadanos romanos, no pasaban sino que eran considerados latinos. Explicaré más tarde lo que esto significa. Lo que significaba en realidad puntualmente, o lo que implicaba esto, era de que los libertatios, los latinos, pasaban a tener capacidad de poder hacer actos intervivos, pero habiendo muertos, lo que hubiesen generado volvía al dominus. Es como que en realidad no se terminaba de salir del todo. Digamos, bueno, hay una frase que lo dice Argüello, que, digamos, el latino vivía libre, pero moría esclavo. Posteriormente, en épocas de Constantino, con el tema del cristianismo y la iglesia, apareció la manumisión eclesiástica, en el cual lo que se hacía, muy parecido a la vindicta, ¿sí? Frente a un magistrado eclesiástico, se decía que tal persona era libre y se aceptaba como libre. Sin embargo, y después estaban, perdón, la extinción de la figura de la esclavitud por ley. Esto fue a razón de que, bueno, igual lo vieron en clase porque es muy marcado, el derecho romano arranca muy crudo y termina humanizándose a razón del que va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces después se incorporó este tipo de extinción de la institución de la esclavitud por situaciones como, por ejemplo, si el esclavo hubiese sido abandonado, estando muy, muy grave, o si se hubiesen ocurrido determinadas situaciones que agravaban, digamos, de alguna manera al esclavo, entonces la ley permitía que éste pudiera ser considerado libre. A ver, ocurrían en la parte de testamento determinadas restricciones, que son lo que dice ahí, restricción a la facultad de manumitir. Puntualmente ocurría esto en la parte de testamento. Lo que se hizo en realidad es que no se pudiera decir, bueno, sí, liberan al esclavo, sino que había que identificar qué esclavo había que liberar. No se podían al 100% de los esclavos, había una proporción, ¿sí?
en el cual uno podía liberar determinada cantidad de esclavos de los que poseía, en virtud de los que poseía. Y también, por ejemplo, se declararon nulas las manumisiones en las cuales se solía defraudar al acreedor. En un ratito más explico un poquito esto. Como dije antes, había una relación, un vínculo que se mantenía entre aquel que eran entre los libertos y quien habían sido sus dominus. Esto se denomina derecho de patronato. ¿Cuál era el derecho de patronato? Que el esclavo, por haber sido esclavo y haberse beneficiado, digamos, con la gracia de haber sido liberado, rendía cuentas casi toda su vida a su dominus, ¿sí? Entonces le debía reverencia, le debía comida, no podía testificar en su contra, había un montón de cuestiones, ¿sí?, que lo ligaban por el resto de la vida, digamos, a su dominio. Bien, como dije antes, la esclavitud, la condición jurídica del esclavo era igualado a una cosa. En primer medida, obviamente, se podía disponer de cualquier manera, inclusive hasta matarlo o tirarlo a las fieras porque sí, porque era una cosa, y yo con la cosa podía hacer absolutamente lo que quiera como dominio. Sin embargo, con el tiempo se fueron admitiendo determinadas cuestiones, se fue como humanizando, digamos, el derecho, lo que les permitió darle ciertas cuestiones a los esclavos sin nunca eliminar el concepto de esclavo, ¿sí? O sea, nunca llegaron a ser personas, pero se les reconocían determinadas cuestiones. En relación al patrimonio, pensemos de que en realidad un esclavo no es una persona bruta. Muchas veces un esclavo quizás a mí me servía para cuestiones de administración, porque era inteligente, porque tenía conocimiento, porque era instruido. Había caído por prisionero de guerra, pero quizás era una persona que tenía un beneficio intelectual que a mí me beneficiaba como dominus. Entonces se le permitió que el esclavo pudiera realizar determinadas acciones patrimoniales en beneficio de su dominus, ¿sí? Para esto se creó la figura del peculio. Básicamente era un conjunto de bienes en los cuales el esclavo podía administrar, no disponer, ¿sí? Sin embargo, había un principio anterior en el cual básicamente lo que decía era que el esclavo puede beneficiar a su dominus, pero no lo puede perjudicar. Entonces lo que ocurría era que si yo como esclavo hacía un negocio con una persona que no era esclava, y yo me obligaba, digamos, decía que yo iba a hacer alguna contraprestación, y yo no la cumplía, el dominus no estaba obligado a cumplir lo que el esclavo había dicho, ¿sí? Es por esto que se subsana posteriormente con dos acciones, las que dicen ahí, accione edictetiace qualità, esa, cual básicamente lo que hacía era ligar de responsabilidad al dominus con las acciones que había cometido el esclavo. En su primer momento depende del caso, iba hasta el monto del peculio o hasta el total de la obligación debida. Y la otra era la acción noxal. La acción noxal lo que implicaba era que si el esclavo había cometido algún delito, facultaba al damnificado por ese delito, al agraviado por ese delito, a pedir la noxa, que le entreguen al esclavo como resarcimiento por el delito que había cometido. Y esto, como esto es un principio que también rige en el derecho actual, que hay cosas que, ¿cómo se llama? Que, ay Dios, que la cuestión sigue a la cosa, digamos. Lo que ocurría era que no importaba si yo vendía a mi esclavo y pasaba 20 dominus en el medio. Si era como fuera, así pasaran 20 dominus en el medio, yo como agraviado podía buscar en posesión de quien esté, sin importar quién fuese el dominus actual, para reclamar la compensación de mi agravio con la entrega, digamos, del esclavo. Pasamos así a la status civitatis. Bien, los únicos que gozaban en primer momento de la ciudadanía eran los romanos nacidos, ¿sí? En Roma. Sin embargo, después se fueron entendiendo otras cuestiones, pero a ver, en principio sí tenemos dos tipos de situaciones. Está el ciudadano y el peregrino, o el extranjero, ¿sí? Y entre ambos grupos había una cuestión en el medio, que ni chicha ni limonada, que eran los latinos, que eran estas personas que habían sido, entre las que estaban estas personas que habían sido liberadas. ¿Cómo se era ciudadano? Bueno, por nacimiento o por concesión. Nacimiento se entiende, eras hijo de romanos, nacías romano. Por concesión ocurría que, por concesión van a entender esto,
concesión graciosa en el sentido de, porque por determinación, por decisión de algún tipo de magistrado, emperador o bla, se le otorgaba, ¿sí?, la ciudadanía. En Roma, en primer momento, como dije, los ciudadanos eran los romanos. A medida que el imperio se fue creciendo, a medida que el dominio, digamos, territorial de Roma fue creciendo, se le fue dando paulatinamente la ciudadanía romana a todo el imperio, hasta llegar a todo el imperio. Los peregrinos eran, como dije, extranjeros, pero había una suerte ¿cómo se llama? Ay, se me fue, de diferencia. Porque tenías los peregrinos, que eran en realidad aquellos extranjeros que estaban contra Roma, o que no eran técnicamente enemigos, pero tampoco eran aliados, ¿sí? Esos. Y después tenías los que eran peregrinos, pero eran aliados, y estaba todo bien. Y después tenías aquellos en los cuales en realidad lo que pasaba era que yo Roma había conquistado, vencí, bueno, te incorporás, pero seguís siendo extraño, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y por último están los latinos. Los latinos había tres clases. Los veteres, que tenían que ver con los habitantes del antiguo Lacio, o de las colonias más antiguas que habían formado en su origen Roma. Los colonialis, que eran estos precisamente los que pertenecían a las colonias, ¿sí?, de Roma, sobre todo en la época de la República. Y aquellos que habían sido manumitidos no solemnemente, ¿sí?, como explicamos anteriormente. De estas tres clases, obviamente, los primeros, los veteres, eran los que se encontraban más favorecidos respecto al derecho romano, porque básicamente podían gozar de casi todos los privilegios públicos y privados, con excepción de no poder participar, por ejemplo, en las magistraturas o cosas por el estilo. El estatus familiar es el último de los estatus. El estatus familiar en realidad, era una situación en la cual un hombre libre y ciudadano que tenía con relación a determinada familia. Perdón. ¿Ustedes me ven? Porque me bloqueó esto. Sí, ese. Estás ahí todavía. Bueno, entonces, bueno, dentro de lo que es el estatus familiar podemos dividir entonces, como dije, dos cuestiones. La que eran los iuris, que eran aquellos sujetos autónomos. Volvemos a esto, la persona únicamente que tenía estos tres niveles, pero dentro de lo que es el estatus familiar debías ser sui iuris. Si eras hombre, inmediatamente eras sui iuris, inmediatamente eras pater familia, independientemente si tenías familia o no, se consideraba que eras la cabeza de la familia, de la cabeza de tu familia. Si eras mujer, por muy sui iuris que fueras, no alcanzabas este estatus que se requería para ser persona. Básicamente, ustedes díganse que una mujer romana era libre, era ciudadana romana, pero no portaba el estatus, por mucho que muy sui iuris que fuera, ¿sí?, no portaba el estatus familiar para poder adquirir la capacidad de persona, ¿sí? Y la otra parte sería el alieni iuris. ¿Quiénes son los alieni iuris? Todos aquellos que están bajo la potestad de, ¿sí?, la potestad del pater. Entonces, dentro de eso entraban los hijos, en tanto no hubieran salido por noxa, o por manumisión, o por matrimonio, se me fue el nombre. Abrite sola, si lo que quieras. ¿Emancipación? Claro, no, me refería a cum manu, ahí estaba. Cuando un hijo varón se casaba, salía, ¿sí?, y formaba su propio núcleo familiar, y a partir de ese momento era considerado persona porque era el núcleo de esa persona. Bueno, y además de los hijos y de la mujer, que siempre va a estar bajo la potestad de su padre o de su marido, cualquiera que fuera el caso, estaban todas aquellas personas in causa mancipi. ¿Cuáles eran las personas in causa mancipi? ¿Vieron esas personas que yo le dije de la acción noxal? Que yo pido a una persona, ¿sí?, para que esté bajo mío, digamos. Bueno, esas personas también estaban dentro de la categoría de alieni iuris, dependiendo la situación. Terminado con lo que es persona física, recordemos que el derecho, el término persona en realidad es una construcción jurídica, no es igual a ser humano, ¿sí? Como dije, no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que esto ocurre.
en la Segunda Guerra Mundial, pasando muy cortito, con el tema de los judíos, lo que había pasado precisamente eso, que Alemania había creado distintos escalafones de concepción de persona, y ellos estaban como muy abajo, igualados a una rata de laboratorio, por eso es que se permitía la experimentación y todo ese tipo de cosas horrorosas que hicieron durante el Holocausto. Con digamos, modernamente la mirada de lo que podía ocurrir con el permiso de utilizar el concepto de persona como adjuntándolo a determinados rasgos, digamos que internacionalmente se hizo una concesión en la cual la persona era igual a un ser humano. Concepto que en otro momento y en otra cátedra podemos discutir respecto a eso, si se agota únicamente en los seres humanos. Pero bueno, básicamente el concepto de persona es una construcción jurídica. Como entidad, digamos, susceptible de adquirir derechos y obligaciones, teníamos las personas físicas, que fueron las que nombramos hace un ratito, y ahora hablaríamos de las personas jurídicas, ¿sí? Que, repito, son aquellas personas en las cuales se les puede atribuir responsabilidades y derechos. Bien, la persona jurídica en realidad no es una institución que creó el derecho romano, sino que más bien quienes han estudiado a posterior el derecho romano han interpretado esta institución, ¿sí? No es algo que fue creado por el derecho romano. Dentro de lo que son las personas jurídicas podemos distinguir dos tipos. Te juro que lo venía planeando decirlo bien, pero bueno, no me salió. Las universitas personarum, ¿sí? Entre las cuales tenemos el Estado, las corporaciones y las fundaciones, y las universitas rerum, horrible, que son el fisco y la herencia yacente. A ver, básicamente las universitas personarum tienen que ver con que hay grupos humanos dentro de esas personas, y las rerum no hay grupos humanos dentro de esas personas. Pero básicamente son entidades a las cuales se les reconoce determinada personalidad para la persecución de un determinado fin, obviamente lícito, ¿sí? Del Estado, que es por ahí la más importante, ¿sí? El Estado podía heredar, el Estado podía disponer, el Estado tenía capacidad de patrimonio, capacidad de disposición, ¿sí? Desde ahí aparecieron otros institutos muy similares, quizás de categoría menor, pero básicamente el mismo principio, que son los municipios y las colonias. Las corporaciones eran lo que hoy podemos entender como una asociación, eran grupos de personas que tenían que tener determinados requisitos, como ser por lo menos 3 personas, tener ¿cómo se llama? Un estatuto armado, con órganos de gobierno, directivos, bla, 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 que tenían que perseguir un fin. Y las fundaciones era la personificación de un patrimonio. Esto quizás es importante que lo lean en el Argüello para sepan diferenciarlo, la diferencia entre lo que es una fundación y lo que es después, más abajo, lo que es la herencia yacente. Porque si bien ambas le dan una suerte de personalidad, incluía personas, ¿sí? La fundación. La herencia yacente, por el lado, lo que implicaba era que, bueno, en el tanto no se cobraba una herencia, digamos, en que se moría una persona, estaba la herencia, la cobraba la otra persona, el heredero, digamos, había una situación acá en el medio que había que regular. Bueno, esta situación podía crecer o bajar en virtud de determinadas obligaciones ¿cómo se llama? O costas que tuviera el que hubiese fallecido. Bien, por hasta acá mi presentación con esto. Sí quiero recordarles y decirles que el PowerPoint que acabé de pasar ya está subido al link que les pasamos con los chicos respecto al de la bio de Instagram, ya lo subí eso. Dentro de la bio de Instagram van a encontrar un resumen en el cual van a poder... Lo que se trató de hacer, como dije hace un ratito, es, cuando se construyó ese resumen, es agarrar tanto clases como Argüello y por ahí organizarlo de una manera que sea de mucho más fácil lectura, ¿sí? Así que, por favor, úsenlo porque está para ustedes. Bueno, si mi compañera Alana está presente, le paso la palabra. Aldi, creo que tuvo un problema con la computadora. No sé si está. Por eso preguntaba si estaba presente. Igualmente, no se preocupen porque ella también va a subir, ¿cómo sería? Material de estudio, y la conocen, se pueden contactar y hacerle preguntas a su tema referido, que si no me equivoco era negocio jurídico, hecho y acto jurídico.
también va a estar subido en Linktree, ¿se dice? Sí. En la parte de biografía. Aparte de lo que dijo el compañero Ezequiel, tengan en cuenta que también ahí adentro tenemos preguntas orientativas, que sirven mucho para saber en dónde están ustedes, si pueden responderla, y les sirve mucho para estudiar a la hora del parcial. Hay un montón de material que sirve para llevar el cursado acorde y hacer un exitoso parcial. Espero que también les haya ayudado, y bueno, los invitamos también a seguir la página de Instagram. ¿Hay preguntas? No sé si yo no tenía preparado para hoy, porque iba a preparar historicidad, pero bueno, no llegué con los tiempos. Si Aldi no se puede conectar, yo improviso lo que tengo acá. Si no, podemos verlo mañana y les damos la clase que falta de negocio jurídico y de familia, ¿era? ¿O familia ya se dio? No sé si... Sí, era negocio jurídico. Lo tenía entre los temas, sí. Yo Ya igualmente lo te- tengo que preparar para los chicos presenciales la semana que viene, así que... Familia, relaciones jurídicas, patrimonio y negocio jurídico. Bien. A los que están preguntando, ahí les vuelvo a pasar la página de Instagram de grupo. Euge, ¿vos querés hacer un pantallazo de estos 3 temas? Tengo acá el resumen, lo podemos hacer ahora yo para que no sea muy extenso. Si prefieren, yo mañana de último me conecto y se las doy esa parte, no tengo drama tampoco. Chicos, ¿qué les parece? Yo porque son las 9:20, quizás alguno, viste, está en horario de cena y no sé cómo quiera. Exactamente, o sea, estamos abiertos en realidad a ustedes, como decimos, este encuentro, Claro. este espacio en realidad es para poder ayudarles a ustedes, así que estamos a disposición. Si quieren seguimos, el que se quiere ir porque en este momento no puede, la clase está siendo grabada, así que, bueno, acá dice si puede ser mañana mejor, porque por ahí también está la posibilidad de que, bueno, está bien, lo vean diferido, pero no van a poder participar o hacer preguntas. Claro. ¿A ustedes les parece? Pueden abrir el micrófono. Bueno. Pueden hablar, chicos. Bueno, acá en el chat nos dice que si pueden ser mañana. Si quieren les pasamos después el horario, también el link. Bueno, cambiamos varias veces del mismo Zoom por la cuestión de que se corta a los 40 minutos. Perdón, pero bueno, por una cuestión Acá Martina está levantando la mano, no sé si querías preguntar algo, Martín. Sí, tenía una pregunta sobre lo de personas jurídicas, Universitas Personarum y Universitas Rerum, lo que dieron a lo último. Sí. Tenía una pregunta, Universitas Personarum eran las corporaciones privadas, ¿no? Y Rerum eran las públicas. No. Porque eso tengo anotado en una clase que dio la profesora y no me quedó claro. Y, a ver, ¿por qué te digo que no? Porque dentro de las Universitas Personarum, como dije, estaba el Estado inclusive. ¿Sí? Sí, a ver, lo que pasa que es así, a ver, dentro de las Universitas Personarum, en realidad, el libro de Argüello es bastante poco claro. Da vuelta. Sí, da un par de vueltas que es un poco claro. Las Universitas Personarum se podría decir, está bien lo que dijo, que el tema de que son privadas, porque en realidad implica las corporaciones y las fundaciones, pero también tenemos al Estado. Y el Estado no sería tan así. La verdad, te voy a ser muy franco, es una muy buena pregunta, no tengo la respuesta en este momento, puedo averiguarla para mañana, para ver cuál es el criterio de la cátedra. Yo, en lo personal, en virtud de que se incluye al Estado dentro de las Universitas Personarum, no entendería que son cuestiones netamente privadas. Sí es verdad que el 75% de las cosas sí son privadas, pero... Porque, a ver, el fisco, bueno, ahí está, en el Universitas Rerum tenés el fisco, que el fisco podría considerarse una cuestión de Estado, ¿sí? Una cuestión pública, pero sin embargo tenés la herencia yacente, que la herencia yacente es privada. Entonces hacer esa mención, yo lo consideraría incorrecto. De todas maneras, estoy diciendo esto porque me estás diciendo que lo anotaste de una cátedra donde lo dijo una docente. Entonces, únicamente estoy poniendo en tela de juicio lo que estoy diciendo porque dijiste que había una docente que lo había dicho. Así como a buenas a primeras, yo no entendería eso.
tenés al Estado dentro de las personarum y tenés dentro de las rerum a la herencia yacente que es privada. Yo no haría esa división. Mi duda era porque, como vos decís, también se contradice, porque hay una parte en el apunte que yo hice que dice corporaciones privadas y también habla mucho de lo que es ¿cómo se dice? La donación. Entonces, se me confunde mucho el concepto como para diferenciarlo de la rerum. Eso es como que capaz yo me confundí, no fue la profesora. Depende qué docente les habló, seguramente les habló de Argüello y Argüellito. Nosotros estudiamos de Argüellito, que es el libro chiquitito del libro de Argüello, que son como 18 millones de tomos. Bueno, algunos docentes estudiaron de Don Argüello, digamos. Te voy a ser muy franco, yo no lo tomaría. De hecho, si me llegasen a corregir como lo que yo estoy diciendo estoy mal, se lo discutiría, porque tengo los argumentos para discutírselo. Pero, para serles más honestos, prefiero, ya que nos juntamos mañana, me dan un tiempo, me comunico con la cátedra, le hago puntualmente esa pregunta y les doy el criterio de la cátedra. Bueno, Marti, ¿cómo sí. era tu pregunta? Repetímela, por favor. La pregunta era si las personas jurídicas, universitas personarum y universitas rerum, ¿en qué se diferenciaban los integrantes? Porque yo acá tengo que los integrantes eran corporaciones privadas y universitas rerum públicas. Y no sé, porque en cierta parte de la explicación, las personarum se contradice esa teoría. Mirá, yo en el resumen en el que yo estudié, por lo menos, lo que tengo es que la corporación tiene que estar integrada por 3 personas como mínimo y tener un fin lícito. No tengo aclarado si es privada o pública, eso no lo tengo destacado. Pero bueno, de última lo que yo puedo ver son los apuntes que yo tengo del 2009, cuando yo los tomé, y si en algún lado lo aclararon, por ahí suma. Porque puede ser que lo hayan dado en la clase y también siguen otros libros como Di Pietro y un par más, que por ahí eso depende del profesor que te da la clase también. Claro, no, sí, yo estoy segura de que me confundí yo porque puede pasar que en la clase yo escuché capaz mal y por eso la duda, no se la pude preguntar al profesor porque no, bueno, en esa clase justo me fui rápido y no pude aclarar la duda, por eso se las preguntaba a ustedes. Claro, las corporaciones yo las tengo... Las corporaciones yo las tengo dentro de lo que es Universitas Personarum, y lo que tengo aclarado es que son 3 personas como mínimo, que tienen que tener un fin lícito y que tiene que haber un estatuto, órganos directivos que serían los representantes, una caja común y un patrimonio, y la utilización estatal. Es lo único que yo tengo aclarado, y ya te digo, las corporaciones las tengo dentro de la Universidad Personarum. Claro, sí, no, está perfecto, yo tengo exactamente lo mismo. Como lo explicó ese. Perfecto, gracias. Pero es lo que yo te puedo decir del resumen que yo seguí y del que yo estudié. Sí, yo tengo lo mismo, solo eso era lo diferente. Listo. Gracias por aclarar la duda. Chicos, ¿alguna pregunta, algo que necesiten que refresquemos? Hablen ahora o callen para siempre, ¿eh? No, mañana tienen la posibilidad también. Iris, deshabilitaste el micrófono, no sé si quieres decir algo. Ay, no. Me nombró a mí. No, chicos, no somos profesores tampoco, así que pregunten nomás. Somos compañeros, estamos acá para darles una mano. Sí. Si tienen alguna duda, por más. Tipo de ayuda. Está con el micrófono activado, no. Exacto. Bueno, por hoy dejamos acá entonces. Por hoy dejamos acá, pido perdón que no, pero bueno, Aldana tuvo un inconveniente con la computadora que no podía entrar, cosas que pasan, que cosas. Mañana, seguramente, para no complicar mucho, si les parece, hacemos mismo horario, mismo link, así no estamos con mucha vuelta. Nos conectamos, arrancamos. Yo tengo clases de 6 a 8, si les puedo dar una mano cuando vuelva del Paligüe. Encantado. Pero nada, si les sirve, sí, porque tengo que ir sí o sí, me toman asistencia, así que no tengo opción de faltar. Todo sirve, aparte, como digo, estamos acá para acompañar, para ayudarnos entre compañeros el último fin. Sí, también porque los chicos de la UP creo que les va a servir, así que
de pasada hacemos todo en el mismo Zoom, que es más práctico, me parece. Pero bueno, Perfecto. para no confundir, hacemos mismo día, mismo horario, mismo link, y nos conectamos mañana. Vamos a arrancar con la parte que le toca a Aldi, que no se pudo dar hoy por cuestiones técnicas, y después, bueno, quedamos abiertos a preguntas. Si hay alguna cuestión que necesiten refrescar o algo que podamos contestarlo o resolver, estamos acá para ustedes. Ahí pone Shirley que tiene preguntas para mañana. De última, anótenlas, chicos, todas las que tengan para no olvidarse, y mañana, bueno, con el listado a preguntarnos. Exactamente. Así es. Bueno, gente, Perfecto. Bueno, muchas gracias por asistir Una y próxima. bueno, nos vemos mañana. ¿Les parece? Gracias por resolver las dudas. Muchas gracias. Gracias. no, por favor, Chao, nos vemos, chicos. chicos. Hasta luego. Espero que les haya servido. Mucha Chao. suerte.